Hola, estamos en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación y vamos a preguntar a varios estudiantes y trabajadores sobre el 40 aniversario de la facultad. Primera pregunta, ¿cómo te imaginas que era la facultad hace 40 años? Mira, no nos la tenemos que imaginar porque hace 40 años las dos estábamos ahí. Pues como ahora. Pues yo me la imagino con menos avances tecnológicos y todo como mucho más rudimentario. Yo me imagino más pequeño, en plan menos espacios y asignaturas totalmente diferentes. Completamente distinto, ¿verdad? No tenía nada que ver con esto, no había laboratorios. ¿Cómo era el laboratorio de radio? Pues una máquina de escribir, una mesa y una silla. Y una silla, eso es lo que había en el cine. No podíamos ver películas porque nunca había vídeo para proyectar. Me imaginaba pues como un sitio bastante antiguo, pero ahora al ver las fotos veo que es bastante moderna. Pues me imagino que tenía muy pocos medios, tanto en cuanto a instalaciones como en cuanto a profesorado, a material para la docencia, etcétera, etcétera. Muchos menos medios que ahora. Segunda pregunta, ¿cómo te imaginas que sean dentro de otros 40 años la facultad? Parecida pero más modernizada. Bueno, mi boda sí, pero para el que quiera. Yo creo que en cuanto a impartir clases, yo creo que se va a seguir dando el modo presencial, pero en cuanto a la entrega de trabajos y tal, sí se va a utilizar el modo online. Cambia la tecnología, pues ir adaptando. Igual que está adaptado, ¿no? En este transcurso de 40 años. Con mejores infraestructuras y más adaptadas a los nuevos tiempos, que no sabemos cómo serán. Tercera pregunta, ¿cuál crees que ha sido el mayor cambio que ha tenido la facultad desde que se inauguró hasta el día de hoy? La pérdida de zonas verdes. Pues por lo visto en las fotos he visto que han ampliado bastantes edificios. El cambio de espacio físico de la facultad, que éramos antes más pequeña y dividida en varios edificios, a este edificio único, más grande y con más instalaciones. Y si pudieras elegir, ¿qué cambiarías de la facultad? Pues yo creo que en algunas carreras los horarios... Yo creo que pondría más entradas porque si no es por estar abajo, creo que tienes que dar bastante vuelta. Yo mejoraría el espacio sobre todo, ¿verdad? Porque a fin de cuentas este edificio no fue creado para esta facultad, esto era un bar. Bueno, pues hizo una compovende, se creó una facultad. Entonces, yo el mayor defecto que veo a esta facultad es que no nos vemos. Que no nos vemos, que no hay relación, que entre los alumnos pues también pues es un pasillo, que no hay vida. Y zonas para el estudio, porque hay veces que venimos a estudiar a la universidad y no tenemos sitio para, pues, por ejemplo, para hacer trabajos en grupo. ¿Qué le preguntarías a alguien que estudiaba o trabajaba aquí hace 40 años? ¿Qué ha cambiado de la facultad? ¿Qué ves distinto hoy en día que era distinto hace 40 años? Que fue la primera vez que lo vio, o sea, ver algo tan grande y tan nuevo, porque ahora estamos acostumbrados a ver universidades grandes y tal, pero ver algo innovador en el País Vasco. Pues realmente sí ha tenido una buena experiencia y... A ver cómo era pues, escribir noticias y así, sin ordenador ni nada, a ver cómo lo hacía. Y por último, ¿qué consejo le darías a los futuros estudiantes o trabajadores de la facultad? Que no se callen. No, me refiero que si tiene alguna queja o alguna duda sobre la universidad, que no se quede callado, que luche por cambiarlo. Que disfruten de la facultad y que intenten aprender todo lo que puedan. Que se aplique. Sí, y que se lo tomen en serio. Que ahora os parece que es nada, pero que aprovechar las infraestructuras que hay, que vamos, que es efectivamente, que es un regalo.